La lectura para este estudio, Mateo capítulo 6, versículo 14, a Mateo capítulo 7, versículo 29, no se ha incluido en el cassette. Hay dos temas principales que ahora tratamos hacia el final de este gran sermón: las actitudes de un discípulo y lo que he llamado las aberraciones, los errores, el extravío de un discípulo de su curso. Primero vamos a tomar las actitudes de un discípulo. Nuestras actitudes se revelan en relación con las cosas y en relación con las personas. Y nuestra actitud hacia las posesiones y las personas van a afectar nuestro carácter muy profundamente. Y van a revelar nuestro discipulado. Cristo dijo más sobre el dinero que sobre cualquier otro tema. Dijo más sobre el dinero que sobre la oración. Más sobre el dinero que sobre el cielo. Más sobre el dinero directamente que sobre Dios directamente. Si se cuestionan esto, tengan un Nuevo Testamento en que las palabras de nuestro Señor estén impresas en rojo y léanlo y marquen cada versículo que tiene alguna relación con el dinero o las posesiones. Y creo que eso se sorprenderán bastante. Sabía perfectamente bien que esto es una parte importante de la vida ordinaria. Y por lo tanto, las actitudes de un discípulo hacia esto son importantes. Más de la mitad de los versículos del capítulo 6 tratan sobre cosas materiales. El capítulo comienza sobre dando dinero y el resto del capítulo, o la mayoría, se trata de nuestra actitud con las cosas de la carne, las cosas del lado material de la vida. El dinero se inventó como una ayuda, pero de hecho, aunque es una gran ayuda para la vida física, salva el trueque y une los lazos y todo tipo de otras cosas, no es de mucha ayuda para la vida espiritual. Y facilita lo físico, pero estorba lo espiritual. Y hay dos actitudes equivocadas hacia el dinero. Dos, no solo una, sino dos. Una es cuando tienes demasiado y la otra es la actitud cuando tienes muy poco. Uno es avaricia y el otro es ansiedad. Ambos son tontos y pecaminosos. Y nuestro Señor los aborda tanto desde el punto de vista del sentido común como desde el punto de vista del principio espiritual. El 10º mandamiento habla de la avaricia o la codicia. Francisco Javier dijo que en todos los años en los que se sentó en el confesionario y escuchó la confesión, nunca tuvo una sola persona que viniera y confesara el pecado de la codicia. Y creo que si le preguntas a cualquier sacerdote hoy la misma pregunta, probablemente subrayaría que se confiesan todo tipo de otros pecados, pero este no. Es el pecado que Saulo de Tarso descubrió que no podía guardar, a pesar de que en lo que respecta a la vida externa estaba en lo tocante a la ley sin culpa. Sabemos que los fariseos combinaban una profunda piedad con el amor al dinero. La declaración se hace en Lucas capítulo 16. Sabemos que los hijos de Dios tienen un anhelo por las ollas de carne de Egipto, de vez en cuando, y este instinto adquisitivo de acumular, de amasar, para uno mismo está profundamente arraigado a la naturaleza humana. Por lo tanto, nuestro Señor dice algo negativo y algo positivo sobre la avaricia. Algo negativo basado en el enfoque temporal y algo positivo basado en el enfoque eterno a estas cosas. El enfoque temporal negativo dice, primero, no seas tonto, y segundo, no seas pecaminoso. Y la tontería de esto es esta. Incluso si lo guardas para ti mismo, no puedes conservarlo. Vivimos en un mundo peligroso, y no importa qué forma de inversión adoptes. Ninguna es segura. Una señora querida me dijo eso mientras me mostraba una tetera llena de billetes sucios de 1 libra. Cuando los puse dentro pensaba que realmente me servirían en mi vejez. Pensé que realmente me ayudarían. Y ahora apenas valen 1/4 parte de lo que pensé.
No hay forma de seguridad. Sé que la propiedad parece seguir aumentando a pasos agigantados, pero ellos en su momento no ponían su dinero en cuadros o propiedades. Lo invertían en ropa fina, pero las polillas lo atraparon, lo ponían en grano, pero luego por supuesto están las ratas, y lo ponían en monedas y en metales preciosos. Pero estos pueden empañarse y podrirse y oxidarse. Vivimos en un presente peligroso en cuanto a amasar o a acaparar. Aún más importante, nuestro Señor nos enseñó que si ese es nuestro objetivo en la vida, entonces es un futuro desolado. Dos personas sentadas en un autobús estaban discutiendo la muerte de un hombre rico, anunciado en las noticias. Y uno le dijo al otro, ¿cuánto dejó? Y el otro dijo, todo. Las mortajas no tienen bolsillo. Y el Señor llamó imbécil a ese hombre que pensó que podía seguir construyendo y haciendo crecer su fortuna personal porque esta noche se le pediría su alma. Es una tontería vivir para las cosas materiales. No es solo tonto, es pecaminoso por su efecto en la personalidad. El complejo de Ebenezer Scrooge, se podría decir, del libro de Dickens, se compone de un corazón distraído, una mente oscurecida y una voluntad dividida. Un corazón distraído porque, si puedo hacer un juego de palabras bastante pobre, donde esté tu inversión, allí estará tu interés. Y el corazón estará donde esté tu dinero. Y una de las grandes consecuencias de aumentar las ofrendas para la obra misionera es que estás más interesado en las obras misioneras, porque ahí es donde está tu dinero. Y quieres saber lo que el dinero ese está haciendo. Desde un punto de vista puramente comercial, es una buena política comercial hacer que la gente dé más a las misiones porque querrán saber a dónde va este hombre y qué está haciendo. Y comenzamos a hacer preguntas sobre la sociedad misionera. La mente oscurecida es que nuestro ojo, lo que vemos, en cuanto si estamos buscando cosas que podemos agarrar o aferrarnos o cosas que podemos dar, tendremos un efecto inmediato en la mente y nuestro pensamiento. El ojo es una ventana y a través de él entra la oscuridad de la avaricia y la codicia o la luz de la generosidad. Y si uso mis ojos para mirar las cosas que quiero todo el tiempo, entonces mi mente vivirá en la oscuridad. Pero si miro las cosas que puedo hacer y dar, entonces todo mi cuerpo estará lleno de luz. Y nuestro Señor usó a menudo la palabra mal como sinónimo de rencor y la palabra bueno como sinónimo de generoso. Solo hay dos hombres llamados buenos en el Nuevo Testamento, aparte de Jesús. Y él mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Pero hay dos hombres llamados buenos. Ambos tenían el mismo nombre y tenían diferentes apellidos. Ambos se llamaban José. José de Arimatea y José llamado Bernabé. Y ambos eran generosos dando sus propiedades a otros. Uno un sepulcro y el otro un campo. En la parábola de los trabajadores en la viña, el dueño de la viña dijo, ¿es tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿Eres egoísta porque soy generoso? Traduce un Nuevo Testamento en inglés moderno. Y hay una mente oscurecida. En tercer lugar, hay una voluntad dividida. En esa época costaba 30 piezas de plata comprar un esclavo. Ese era el precio. Y eso lo ponía a uno muy arriba. Era el símbolo de estatus. No era una piscina o dos autos o un refugio a prueba de radiación en el jardín. El símbolo de estatus en esos días era tener un esclavo. Eso te ponía en el siguiente nivel de la sociedad. Ahora, si no podías llegar solo, tenías un amigo y le decías, mira, puedo recaudar 15 piezas de plata. Y si vos pudieras recaudar otras 15, compramos un esclavo entre nosotros. Y eso nos moverá hacia arriba en el nivel social. Pero nunca funcionaba. Incluso en el empleo involuntario no es fácil trabajar para dos jefes. Es muy difícil. De hecho, una vez estuve en ese puesto en un empleo secular donde estaba bajo la responsabilidad de dos personas. Y simplemente no funciona.
Ahora, esto no es un empleo, se está considerando la esclavitud y un esclavo no tiene derechos, ni siquiera a su tiempo libre. Ahora, ¿pueden imaginarse ser un esclavo de dos dueños que en cierto sentido tenían derecho a todo lo que usas? Simplemente no se puede hacer, no funciona. Tarde o temprano comienzas a virar hacia uno u otro. No puedes ser un esclavo de Dios y de Mamón. No puede ser un comprado en cuerpo, mente y alma por ambos. Simplemente no funciona y esta voluntad dividida es uno de los factores que más erosionan el discipulado cristiano. Eso no significa que el dinero en sí mismo es malo. Sí significa que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Mateo 25, Lucas 16 y 1 Timoteo 6 te dicen lo que uno tiene que hacer con su dinero. Guárdelo para usted, pero no en la tierra. Tenga una buena cuenta en el cielo. Es un buen mandato. Jesús no se vuelve altruista y desinteresado. Nuestro Señor menciona con frecuencia el motivo de la recompensa. Y Él no dice que no acumulen tesoro para ustedes, sino que lo den todo. Él dice que guarden un tesoro en el lugar correcto. Esto es sensato. No está siendo demasiado espiritual. Está diciendo, ¿quieren acumular un tesoro? Está perfecto, háganlo. Pero hagan una buena inversión. Mateo 25, Lucas 16 y 1 Timoteo 6 le dicen cómo hacer precisamente eso. Tomemos Lucas 16, una parábola que los cristianos encuentran vergonzosa. Use su dinero para hacer amigos para usted mismo. Este es un texto para que uno predique. Y cuando yo leí primero eso pensé, pero eso es exactamente lo que hacen mis vecinos incrédulos. Si invitan a una copa, ¿qué están haciendo? Sino usando su dinero para hacer amigos. Pero seguramente nuestro Señor no diría este tipo de cosas. Bueno, miremoslo. Calificó esa declaración por todo el contexto de la parábola del mayordomo injusto. No tengo tiempo para exponerla completamente. Él simplemente dijo que el mayordomo injusto era sabio por dos cosas. Primero se dio cuenta de que sería mejor gastar su dinero en personas que en cosas. Y en segundo lugar, sería mejor gastarlo en el futuro que en el presente. Los hijos de este mundo a menudo son más sabios en su generación que los hijos de la luz. Pero las personas en las que debemos gastarlo y los amigos que debemos hacer son esas personas que nos darán la bienvenida en el cielo. Y eso altera toda la perspectiva. Y las personas en las que gastar tu dinero, si quieres ser bienvenido en el cielo, y si quieres tener un buen saldo bancario allí, son primero los inconversos que te bendecirán por dar ese dinero para que un misionero pueda ir y decirle las buenas nuevas de Cristo. Y en segundo lugar, los salvos que están en necesidad y que les agradecerán en el cielo por ayudarlos en esa necesidad. Esta es la manera de invertir en el futuro. Y es muy práctico y un consejo muy sensato. En los días de la persecución de Decio, en Roma, un prefecto romano irrumpió en una iglesia cristiana en una reunión de adoración y dijo, muéstrenme sus tesoros. Habían venido a llevarse todo lo de valor. Así que un diácono de la iglesia abrió una puerta y en la parte de atrás y dijo que allí estaban los tesoros de la iglesia. Y dentro había un grupo de viudas y huérfanos siendo alimentados. Este es el tesoro que la iglesia había juntado. En la ciudad de Roma estaban invirtiendo en el futuro. John Wesley gastó 70.000 libras a lo largo de su vida. Y hace 200 o 300 años era una suma de dinero grande, no despreciable. Pero cuando llegó el impuesto sobre las ganancias de capital, en esos días, no era exactamente el impuesto sobre las ganancias, era un impuesto sobre el capital. Siempre estaban pensando en nuevos impuestos, y le escribieron y le pidieron que declarara su propiedad. Y él anotó 7 cucharas de plata, algunas de las cuales están en Bristol y otras están aquí en Londres. Inmediatamente enviaron a un inspector de impuestos para tratar con él. Pero de hecho descubrieron que había devuelto un formulario de impuestos exacto. Ahora, la actitud incorrecta, la otra actitud hacia las posiciones es la ansiedad cuando tienes muy poco.
avaricia cuando tienes mucho y quieres guardarlo para ti, o ansiedad cuando tienes muy poco. Tenemos que recordar que nuestro Señor estaba hablando a personas que trabajaban un día a la vez, por un salario de 1 libra y 6 peniques. Un denario romano valía un chelín con 6 peniques en nuestro dinero de hoy. Además, necesitamos recordar que le hablaba a la gente que no tenía pensión, ni soporte, ni ayuda nacional. Nada, que si no encontraban trabajo ese día, para ese día, se iban a quedar sin comer. Ese es el trasfondo de la parábola de los trabajos en la viña. Y el trasfondo de los comentarios del delegado sindical ese día, que hizo algunos comentarios sobre la diferencia salarial. Así que este es el fondo de toda la enseñanza. Nuestro Señor nos dice que no nos inquietemos. Aquellas personas que tenían mucho menos de lo que imaginaba alguien en esta sala, 10 libras a la semana era riqueza, según los estándares bíblicos. Por eso dije hace 2 días que pobre es un término relativo. Cuando nuestro Señor habla de los peligros que acechan a los ricos, se refiere a 10 libras a la semana. Eso es rico. Eso es riqueza según sus normas. Y así fue con las personas que tenían mucho menos que nosotros. Y si les decía a ellos que era un pecado estar ansioso, ¿cuánto más pecamos cuando con muchos más recursos estamos ansiosos por las cosas materiales? Otra vez, hay un negativo y un positivo. ¿Cómo nuestro Señor equilibró estos dos aspectos de la enseñanza? Puedo decir que en nuestra era existencial, en la que la tolerancia se exalta como una virtud y en la que la verdad se considera relativa, si alguna vez vamos a predicar la verdad, tenemos que predicar tanto negativa como positivamente. Tienes que decirle a la gente lo que no significa y lo que significa. En una era en la que el relativismo es el enfoque de la verdad. Solo de esta manera puedes definir la verdad absoluta en una era relativa. Y nuestro Señor siempre estaba haciendo esto. Lo que no es y lo que es. Lo negativo y lo positivo. Y lo negativo es esto. No se angustien. La versión autorizada es una de esas traducciones que se entendía bien hace 350 años, pero lamentablemente es engañosa hoy. No pienses en el mañana. Nuestro Señor nunca alentó la ociosidad, nunca alentó la falta de pensamiento, y nuestra charla desde el principio sobrellevó esto tremendamente. Nunca alentó o desanimó la previsión, sino que animó a pensar en el futuro. Tyndale Cranmer y la Biblia de Ginebra tienen la palabra "no tengas cuidado por mañana". Y eso originalmente significa estar lleno de cuidado, como Marta preocupada por muchas cosas. Y no estar ansioso es quizás la mejor traducción. No te preocupes. Preocuparse ahora es terriblemente tonto por 4 razones. Una de las cuales no se las dije. Bajo la estupidez de la ansiedad, es ante todo irrazonable, confunde una forma de vida con una vida, y esa es una gran confusión que he notado incluso al hablar con la gente de la iglesia. Cuando hablan de sus hijos e hijas adultos y dicen que lo han hecho muy bien, y digo, ¿qué quieren decir? En casi todos los casos se responde en términos de ganarse la vida. Esta es una característica perturbadora de nuestro pensamiento. Lo ha hecho muy bien, está ganando 2.000 libras al año y yo no recibía ni la mitad de eso a su edad. Lo ha hecho muy bien. Confundir una vida con una forma de vida es algo irracional a la existencia humana racional. En segundo lugar, es inútil. No se puede alargar la vida preocupándose por agregar una parte. Creo que se refiere más al largo de la vida que a la altura.
a nuestra brevedad de la vida. Cuando uno trata de agregar algo a la brevedad de la vida, termina haciendo lo opuesto. En tercer lugar, es innecesario, solo está usando energía sin resultado, porque no puedes cambiar el color de tu cabello preocupándote. Siempre me pregunté acerca de esto. Entiendo que no se puede hacer el cabello blanco o que se vuelva negro, pero creo que puedes hacer lo opuesto con la preocupación. Pero no puedes alterar la vida radicalmente preocupándote. No puedes lograr tu propósito. Y en cuarto lugar, quisiera decir que es antinatural. Los hombres son la única parte de la naturaleza que se preocupa. Los pájaros no se preocupan, ellos pueden buscar febrilmente comida, pero su única preocupación es conseguir comida ahora, no están preocupados por 3 semanas, no que yo sepa. Mi perro se preocupa cuando no hay comida, pero no está preocupado por el próximo jueves. Estoy seguro de que todavía no lo ha pensado. Las flores no se preocupan. Todo esto es un descrédito a Dios. Si te preocupas, estás diciendo que Dios es el tipo de padre que está más interesado en sus mascotas y su jardín que en sus propios hijos. Así es como lo expresa nuestro Señor. ¿Es Dios el tipo de padre que cuidaría de gorriones y margaritas y no de sus propios hijos? ¿Está más interesado en sus mascotas y su jardín que en sus propios hijos? Eso es una difamación contra Dios. Su Padre Celestial, dijo Jesús, hablando por supuesto a los creyentes, esto no es para el principio general, esto es para aquellos que son sus hijos. Les dice que no es una tontería, no solo es una tontería, sino que es pecaminoso porque difama a Dios. Es una cosa impía. Los gentiles pueden preocuparse. Déjenlos preocuparse. Es su privilegio, porque no tienen a su Padre Celestial. Es una cosa impía hacerlo porque es ateísmo práctico. Oh, vosotros de poca fe. Quiere decir que tienen la suficiente fe para ser salvos y ninguna para vivir. Tienen un poco de fe porque son sus hijos, pero no tienen suficiente para ser sus hijos día tras día. Tienes fe para convertirte en un hijo de Dios, pero no fe para continuar siendo un hijo de Dios. O tienes poca fe. Si te preocupas así, no confías. Si confías, no te preocupas. Es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé, pero es un hecho simple. Ahora, el lado positivo es este. El secreto de la tranquilidad tiene 2 partes. La primera es acertar con la prioridad y la segunda es acertar con el programa. Los 2 secretos de una vida serena. Hemos tenido mucho sobre prioridades y objetivos y sobre cómo equilibrar nuestros roles en la vida. Nuestras prioridades son la primera preocupación al tratar con los problemas. ¿Cuál es su primera preocupación? Eso determinará qué tan preocupado estás por la comida y la ropa y las cosas por las cuales vivir. Bien. Nuestra prioridad es buscar primero el reino, que significa establecer sus prioridades en el cielo, en lugar de en la tierra, y buscar primero el reino de justicia, que es la prioridad de lo interior sobre lo exterior. No dice solamente buscar solo el reino de justicia, es buscar primero. Por supuesto que debemos pensar en la comida y la ropa. Especialmente si tenemos una familia, el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo, dice el Nuevo Testamento. Muy práctico. Parte del consejo de Pablo para las personas con familia. Pero dice que esa no es la prioridad en la vida. Busca eso primero y busca estas cosas después, en segundo lugar. Sí, pero busca en el reino primero y su prioridad mantendrá su pensamiento en perspectiva. Lo segundo es que su programa está dividido por naturaleza en unidades de 24 horas. La confianza espiritual debe dividirse en las mismas unidades para vivir un día a la vez. No significa que no piense en la próxima semana, pero sí significa que en lo que respecta a los problemas y las cargas de la vida, no intento solucionarlo antes de que me encuentre con ellos. No cruzo mis puentes antes de llegar a ellos. Es suficiente esa unidad de 24 horas. Es todo lo que tenemos que llevar. La fuerza de tu vida social, o como alguien lo ha dicho en alguna conferencia, como tu fuerza, así serán tus días. Bueno, ahora déjeme seguir adelante.
Pablo dijo que había aprendido en todas las cosas a estar contento, con mucho o con poco, con todas las cosas o con nada. ¿Qué piensan que es lo más difícil para la naturaleza humana? ¿Contentarse con mucho o contentarse con poco? No creo que hay mucho para elegir entre ellos. Conozco a algunos cristianos que están muy bien. De hecho, conozco a otros cristianos que son muy pobres. Encuentro que Dios puede producir contentamiento en ambas situaciones. Y que cuando Él tiene eso, entonces puede usar la riqueza de un hombre rico y la pobreza de un hombre pobre, para su gloria. Ambas son lecciones maravillosas. Estar contento ya sea que seas rico o pobre. Generalmente encuentro entre los incrédulos que son los ricos los que están menos contentos y los que se ponen más ansiosos. Pero aquí tenemos dos actitudes equivocadas, la avaricia y la ansiedad. Nuestras actitudes hacia las personas, ahora, nuestra parte más vital de la vida diaria. Y estamos tratando primero con la caridad de nuestra mente, la discriminación que debemos ejercer, y segundo, con la caridad de nuestra mano, en nuestra distribución de regalos. La caridad de la mente, permítanme decir que de inmediato que esta primera frase, no juzgues, en el capítulo 6 ha sido ampliamente abusada para significar que nunca debes examinar otra vida, que nunca debes discriminar, que nunca debes aventurar una opinión, que nunca debes llegar a una conclusión. Cualquier cosa como eso es juzgar. Tratemos de deshacernos de eso. Primero que todo debe haber juicio en la sociedad. Eso es la voluntad de Dios. Romanos 13 es el pasaje clásico de esto. Debe haber jueces en la sociedad, así que eso no entra. Segundo, debe haber juicio dentro de la iglesia. 1 Corintios 5:12 y siguientes dice algo como esto. No debes juzgar a los de fuera, pero debes juzgar a los de adentro. Ahora saquen de su comunidad hasta que se arrepienta a este hombre cuya vida es una contradicción del Evangelio. Hay un lugar para el juicio dentro de la iglesia. Y siguiendo lo de anoche, diría que una de las dificultades de tener una iglesia separada para los jóvenes es que a esta iglesia les faltará una de las marcas que los reformadores dijeron que era vital para una iglesia verdadera. La marca de la disciplina y el poder de tener la llave, y agregaría a la definición que tuvimos anoche de la iglesia organizada como una disciplina común. Y aquí es donde los mayores necesitan los jóvenes y los jóvenes necesitan los mayores, si podemos reunirlos. Si vamos a tener una iglesia separada para los jóvenes, debemos nombrar ancianos de entre esos jóvenes para ejercer la disciplina. Le sucedió a una iglesia de jóvenes en Stockport que se reunía en un club de jóvenes. Las iglesias locales no los aceptaron, aunque había cerca de 200 jóvenes en esa iglesia. Y finalmente se convirtieron ellos en una iglesia de gente joven. Pero inmediatamente tenían ancianos y sacramentos y todo lo que los hacía una iglesia apropiada. Pero fue la disciplina que dejaron hasta que fueron debidamente formados en una iglesia. Hay un lugar para el juicio en la iglesia. Hay un lugar para el juicio en la familia. Si un hombre no puede gobernar su propia casa, no es apto para la casa de Dios. Hemos escuchado que ya en esta conferencia, esto que digo ahora, hay un lugar para el juicio. ¿Azotar o no azotar? Esa es la cuestión. Pero, ¿qué significa esto? De nuevo puede haber demasiada discriminación y muy poca en nuestras relaciones con las personas. Y no juzguen para que no sean juzgados se refiere a demasiado. Significa convertirte en juez en lugar del jurado. Significa sentenciar o condenar en lugar de examinar. La palabra juzgar no significa intentar, sino condenar a sentencia. Y obviamente se refiere a esa actitud hipócrita que siempre está descartando a la gente. Y este tipo de cosas, por supuesto, está mal en el cristiano. Si significara que nunca debemos examinar
y evaluar a otra persona, entonces nuestro Señor contradice esto solo unos versículos más adelante cuando habla de los cerdos y cuando dice cuidado con los falsos profetas. ¿Cómo vamos a hacer cualquiera de estas dos cosas si nunca podemos examinar y evaluar otra vida? Pero se refiere a esta actitud de condenar a todos y a todo con demasiada facilidad. En este punto, nuestro Señor usa el humor. Creo que a menudo nosotros nos perdemos el humor en la enseñanza del Señor porque somos occidentales y no orientales. He leído algunos de los pasajes del Señor a los árabes y descubrí que encontraron el punto gracioso. Vieron el humor. Cuando nuestro Señor hablaba sobre el camello que pasaba por el ojo de la aguja, los comentaristas occidentales de mente literal tienen que decir que hay una pequeña puerta en Jerusalén que es demasiado pequeña para los camellos. ¡Qué basura! Es falso. No hay una puertecita en Jerusalén como esa. El guía te la va a mostrar porque le pagan para mostrarte lo que quieres ver. Pero no hay tal cosa. Es una hipérbole. Es humor. Si le lees a una congregación del Medio Oriente hoy la idea de un tipo que toma cuidadosamente la cucharita y saca un mosquito de su café y luego se traga la joroba del camello, todo el mundo estaría tirando al piso de risa. Y aquí hay humor otra vez. Aquí hay un tipo que camina con una viga en el techo clavada en el ojo. Tiene un tirante en el ojo. Y dice, disculpe un momento, ¿le importaría sostener esto? Hay un pequeño palito en su ojo. Eso es humor. Es humor oriental. Y depende de un sentido diferente de proporción a nuestro literalismo occidental. Una y otra vez los comentaristas pierden el humor, como cuando Isaías dice, el barro le dice al alfarero, no me has dado manijas. Es algo gracioso. Y cuando lees la Biblia a través de los ojos del Medio Oriente, sale el humor. Y nuestro Señor aquí dice que está esta persona y usa la palabra viga del techo. Con una viga del techo atascada en la cuenca del ojo. Y tiene que cargarla y dice, disculpe, no le molesta que se lo diga, ¿verdad? Por supuesto que es ridículo. Fíjense que nuestro Señor no está diciendo que no debe señalar la astilla. Él dice que te deshagas de la viga del techo y luego podrás ver correctamente. Podría ser que ni siquiera hubiera una astilla, o podría ser otra viga de techo, pero al menos verás lo que es. Y con humor, Él nos muestra el punto. Alguien solía decir que si señalas a otra persona, tiene 3 dedos apuntando a ti mismo. Lo siguiente que dice es que no solo te contradices porque sufres de cosas peores, sino que te condenas a ti mismo. Cada juicio que haces de otra persona muestra la luz que tiene. Y por lo tanto, ese es el estándar por el cual será juzgado. Y cuando condenas a este hombre por esa astilla, muestra que entiendo que eso está mal. Por lo tanto, si hay algún rastro de eso en mi vida, seré juzgado en mi vida porque mi crítica hacia él muestra que yo sabía perfectamente que estaba mal. Según el juicio que hagas, serás juzgado. Philip Brooks, el gran predicador, dijo que si ves una falla en cualquier otro hombre o en cualquier otra iglesia, mira para ver si esa falla está en ti o en tu propia iglesia. Es un consejo sabio. El otro extremo, por supuesto, es muy poca discriminación. Suponiendo que todo el mundo está perfectamente bien, ese tipo de interpretación fácil e ingenua de la naturaleza humana, la bondad original de los hombres. Nuestro Señor dice que no debemos ser el juez que condena a todos, pero sí necesitamos ser el jurado y examinar. Necesitamos probar. Y hay ciertas personas que no son aptas ni capaces de recibir cosas sagradas. Hay personas que son perros. Aquí hay un texto para ustedes. Cuidado con los perros. Directamente de Filipenses 3. Gran texto. Hay toda clase de perros en el mundo, pero cuando vas al Medio Oriente y ves a los perros salvajes en las ruinas en el desierto, sabes lo que nuestro Señor quiso decir cuando dijo perros y cerdos también. Hay ciertas personas que si les das cosas santas, las despreciarán el regalo y atacarán al dador. Nuestro Señor no le dijo una palabra a Herodes, dijo que era un zorro y que no diría una sola palabra ni haría nada en su presencia. Porque ese hombre solamente quería explotar a nuestro Señor por un poco de entretenimiento. El Señor no iba a jugar con tales perros y con tal zorro.
Necesitamos discriminación. Nuestro Señor no usó mucho la palabra Padre en público. Era algo demasiado sagrado para hacerlo libremente. Creo que esto se aplica a nuestro testimonio y a nuestra adoración. Necesitamos ser muy sabios en cuanto a lo que le damos a la gente. Demasiado rápido, con demasiada facilidad, antes de que estén listos para recibirlo. Vamos a hablar ahora de la caridad. Esta no es una sección fuera de lugar sobre la oración, como algunos han pensado, aunque el versículo 7 es una ley clásica de la oración. Estamos tratando con la caridad de la mano, y el enfoque obvio es observar la generosidad de Dios. Cada don bueno y perfecto desciende de Él. Oculto en el idioma inglés, pero aparentemente bien visible en el griego, está la ley de la necesidad de persistencia en la oración. La traducción literal, usando el tiempo presente continuo, es esta. Sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y estará abierto para ti. Y la imagen humorística del Señor viene fácilmente a la mente. Este pobre hombre que está en la cama con toda su familia y escuchando el golpe continuo en la puerta de su casa. Necesito pan, tengo una visita, despierta. Tiene que levantarse tarde o temprano. Si un hombre molesto responderá el llamado, mucho más un Dios generoso responderá a aquellos que continúan preguntando. Es la naturaleza de la paternidad dar cosas buenas. Observen la visión de nuestro Señor sobre la naturaleza humana. Si ustedes son malos, en pocas palabras está la doctrina del hombre de nuestro Señor. Sin embargo, Él admite que el hombre malo puede hacer cosas buenas. Y dice, si saben dar buenas cosas a sus hijos, regalos, ¿cuánto más? Es el argumento de menor al mayor. Es un contraste más que una comparación. Ahora llega la regla de oro. La regla revolucionaria. El simple precepto, haz lo que te gustaría que te hagan. Es original. William Barclay ha hecho una lista de citas paralelas de varias fuentes. Judías. Tobit dice, lo que odias no le hagas a ningún hombre. Hillel dice, lo que es odioso para ti no le hagas a nadie más. Confucio, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti mismo. Los estoicos, no hagas a los demás lo que no deseas que te suceda a ti mismo. Epicteto dice, lo que evitas sufrir tú mismo, busca no infligirlo a los demás. Lo mismo dice la filosofía budista. ¿Notan algo? Cada una de estas citas es negativa. No hagas lo que no deseas que te hagan a ti. Y la reinterpretación revolucionaria de nuestro Señor de este principio, que la sabiduría humana en todas partes había descubierto, era hacer a los demás. Por naturaleza pensamos negativamente sobre nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo. Y por naturaleza el incrédulo dirá, yo nunca le hice daño a nadie, como base para su aceptación. Pero nuestro Señor está interesado en lo que hemos hecho, que es bueno. Si hemos amado positivamente al Señor nuestro Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es solo un simple precepto, es un principio de las Escrituras. Esta es la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Me gustaría escuchar ahora al señor Anderson dar una charla sobre amarse a sí mismo. Hay un elemento aquí que realmente no hemos explorado y que necesitamos pensar psicológicamente y preguntarnos cómo te amas a ti mismo. Luego amar a tu prójimo de la misma manera. Ahora llego a mi sección final. Vamos abajo hacia abajo por tercera vez. Las aberraciones de un discípulo, los errores que puede cometer. El sermón termina con 3 advertencias serias. También termina, y predica entre ustedes, por favor nótenlo, con una apelación para decidirse y un veredicto, presentando las posibles alternativas delante de los oyentes. Es una homilética brillante, y nuestro Señor fue un maestro y predicador inigualable. Él habla de 2 caminos, 2 árboles y 2 casas. Y algunos de ustedes, estoy seguro que me han escuchado hablar sobre esta última parte del sermón más de una vez. Primero, ¿cuál es la meta?
Un cristiano es aquel que vive como Abraham, con sus ojos fijos en el futuro. Como Moisés está viendo lo invisible. Una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Él tiene una perspectiva que está en el futuro. No hace comparaciones en el presente, sino en el futuro. Si una vez comienzas a hacer comparaciones en el presente, estás terminado, estás yendo por el camino equivocado. Tienes que mantener la comparación de la meta por delante. El Salmo 73 es el ejemplo clásico. El pobre salmista dice, simplemente no entiendo, Señor, estas personas malvadas se mueren pacíficamente, prósperos, en su vejez, no tienen dolores, están cómodos. Y aquí estoy, he limpiado mi corazón en vano. Estoy preocupado todo el día. ¿Alguna vez se sintieron así? Entonces, dice, entré en el santuario y consideré su objetivo y su final. Los has puesto en lugares resbaladizos y con la nueva perspectiva, él obtiene una perspectiva de la vida totalmente distinta. Me has guiado con tu consejo y me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo en el cielo o en la tierra fuera de ti? De repente toda la perspectiva cambió porque la comparación es con el objetivo. Cuando comparó los caminos, llegó a una conclusión equivocada y decidió que había perdido el tiempo tratando de ser un hombre piadoso. Pero cuando volvió a poner sus ojos en la meta, la comparación se desvaneció y él estaba atravesando el peligro. Jesús dijo que si comparas los caminos, uno va a tomar la decisión equivocada. Miren el camino al infierno, dice. Es ancho, puedes llevar mucho equipaje contigo en el camino al infierno. Puedes tener muchas ideas amplias, una mente abierta. Es un camino amplio, no solo es ancho, es fácil, es congenial con la naturaleza. Puedes pasar, no hay colinas ni curvas cerradas. Es un camino fácil y es un camino lleno de gente. Como alguien dijo, es el paraíso para el clima, pero el infierno para la compañía. Y el camino aquí es el mismo. Si quieres caminar con gente rica, gente agradable, gente inteligente, gente racional, elocuente, gente feliz e incluso buena gente, entonces el camino al infierno es el camino para caminar. La mayoría van por él. Eso es compañía. Uno va marchando por un precipicio. El otro camino, el que lleva al cielo, no es muy atractivo. Es angosto. Digámosle a los jóvenes que es angosto. Avisémosle a ellos antes de que pongan una mano en el arado. Es angosto, es tan angosto, la puerta es tan angosta que tienes que dejar atrás tus pecados. Puede que tengas que dejar atrás a tus amigos, a tus familiares, aunque querrás tratar de traerlos después contigo. Tienes que dejar atrás muchas de tus ideas. Es un camino angosto. Y el mundo lo considera angosto y te dirán que tú eres un angosto. Pero te lleva a la vida. Y en segundo lugar es difícil. Digámosle a los jóvenes que es difícil ser cristiano. Estoy citando a Browning, es difícil ser cristiano. Las tarifas de entrada, las suscripciones anuales, todo es difícil y está vacío. No creas en aquellos que dicen que el camino hacia arriba es suave y probablemente por eso está vacío. Quizás seas el único cristiano en el lugar de tu trabajo. Puedes ser la única persona en tu clase de la escuela, en un camino solitario. Y debemos enfrentar que tienes a Cristo, pero no tienes a muchos otros. Somos una minoría, y muchos cristianos están muy solos. Es la única religión en el mundo en la que no puedes nacer. Es por eso que hay tan pocos. El progreso del peregrino de Bunyan es una personificación inigualable de esta sección del Sermón de la Montaña. No tuvo muchos compañeros a lo largo de su viaje, este hombre. Fue un camino estrecho, duro, vacío. Y es por eso que muchas veces perdía de vista la ciudad celestial y su objetivo, y veía un camino más fácil a través de la pradera. Veía compañía agradable y se salía del camino porque perdió su objetivo. Por supuesto, la verdadera diferencia está en el destino. Uno lleva a la destrucción y el otro a la vida. El cristianismo es un camino a la vida, así como también un camino de vida. Ahora llegamos al segundo peligro. Que te equivocas de guía, que uno necesita guías, pero existe un terrible peligro de que te equivoques de guía. Desde el mismo comienzo de la revelación de Dios, de su palabra a los hombres, ha habido quienes pretendían revelar su palabra, pero que eran falsos profetas. Y nuestro Señor advierte a los cristianos sobre esto.
Hay lobos. Y el comentario de John Wesley sobre esta frase, lobos, es esta. Muy por encima de asesinos ordinarios, estos asesinan las almas de los hombres. Falsos profetas. Son voraces. Eso significa que están deseosos de su propio poder, prestigio, popularidad. Son codiciosos para ellos mismos. Descubrirlos es muy difícil, en primer lugar, por sus enseñanzas. Dicen cosas muy bonitas, dicen paz, paz, cuando no hay paz. Hablan del cielo, pero no del infierno. Hablan del perdón de Dios, pero no de su castigo. Hablan de su misericordia, pero no de su justicia. Y encuentro que los falsos profetas no dicen una mentira, dicen una verdad a medias. Es muy difícil detectar eso y requiere un análisis muy cuidadoso. En segundo lugar, uno no puede distinguirlos por su apariencia. El pastor, en el Medio Oriente, usa una piel. Las ovejas dicen, es uno de nosotros. Lleva un abrigo como nosotros. Usa un vellón cuando está frío. Pero aquí hay un lobo que usa un vellón. Su apariencia es la de uno del rebaño. Me parece que una de las cosas más difíciles en estos días es recordarme que las personas que son las guías más peligrosas para el rebaño son aquellos que parecen ovejas. Que el diablo va a venir como un ángel de luz. Que el anticristo tendrá la apariencia del cordero. ¿Notaron eso en Apocalipsis? Y como es muy fácil ser engañado por alguien que aparentemente es un pastor cariñoso, un buen hombre, un cristiano en apariencia, pero que sin embargo, por su perversión de la verdad, va a descarriar a la gente. No se puede decir por su fervor. Podría clamar, Señor, Señor, pero eso no quiere decir que el Señor lo conoce. O que tiene esa relación íntima con Él que lo hace un verdadero profeta. Y ni siquiera puedes darte cuenta por sus milagros. Jesús dijo que harán milagros en mi nombre. Harán prodigios y señales, pero el poder está en el nombre, no en el profeta. Y necesitamos recordar que ahora en estos días es vital para nosotros discernir y probar todas las cosas. No para apagar el espíritu, sino para probar todo y probar lo que es bueno. Están sucediendo cosas buenas y están sucediendo cosas falsas. Y nosotros necesitamos discernimiento del espíritu para no ser descarriados por guías falsos. La única prueba real de un profeta es el fruto que da en su propio carácter, el fruto del espíritu y en la vida de otras personas. Al unir a las personas al Señor y a su iglesia, en lugar de al mismo profeta. Esta es una muy buena prueba, si ese hombre es así. Cuando ha ministrado, deja a las personas más cerca del Señor y más dependientes del Señor, o simplemente atrae tras de sí a sus propios seguidores y admiradores. Esta es una muy buena prueba, lo que es el trabajo perdurable de un hombre. Emil Brunner, el gran teólogo, caminaba por Oxford Street y vio a un hombre con una tabla de propaganda en el pecho. Common Joe's, no me acuerdo la marca, pero puede haber sido cualquiera. Brunner miró el rostro del hombre y estaba contraído y hambriento. Y Emil Brunner dijo, esta es mi vida como teólogo. Estoy publicitando a Dios y tengo hambre. Y fue entonces cuando salió de su salón de conferencias y se lanzó a ser evangelista y al servicio social que lo caracterizó durante tantos años. El falso profeta está en el acaparamiento, está en el anuncio en sí mismo. No está en el fruto que viene de permanecer en Cristo. Y ahora finalmente vamos al suelo. Jesús había sido carpintero y entregaba puertas y marcos de ventanas al edificio donde el constructor estaba ocupado y sabía perfectamente sobre la construcción, conocía bien. Este es su tema ahora, la construcción barata. Para los visitantes extranjeros significa construir de una manera pobre y de mala calidad. Significa construir una cosa mala, una casa mala que no durará y que no es una buena construcción. Jesús sabía todo esto. Nunca voy a olvidar que en las Islas Shetland, cuando me mostraron una casa
que fue construida sobre arena, que había estado en pie durante 70 años sin una grieta. El verdadero secreto de esto era que estaba construida sobre arena mojada, en una lengua de arena que unía una isla con otra. Y el hombre la había construido sobre arena mojada y la arena la sostenía. Las olas pasaban por encima de su techo, nunca tuvo que levar sus ventanas. Y allí estaba la casa más húmeda que he visto en mi vida. Pero estaba ahí y me ayudó a entender el texto. Siempre solía pensar que en realidad estas dos casas fueron construidas en diferentes localidades. Ahora me doy cuenta que esto no es así. Jesús había sido carpintero en Nazaret. La geografía de Nazaret es así. Es como un nido, una especie de plato profundo entre las colinas galileas. Algunos de ustedes sin duda tuvieron el privilegio de ver esto. Y la erosión de las colinas ha llenado el fondo del valle con limo y con arena. Y si vas a construir una casa en Nazaret, debes cavar en la arena hasta chocar con la roca. Si vas a construir una casa, un constructor mediocre solo construirá en la parte superior, sin cavar. Y luego se llena con agua en la temporada de lluvia y el agua simplemente saca la arena y lo que está suelto de debajo de la esquina de una casa aparece la grieta en la esquina y poco a poco se convierte en una casa inestable. Hasta que finalmente un día hay una gran tormenta y la lluvia cae. Noten que la lluvia es parte de la parábola, no solo el viento y la lluvia. Jesús había visto que esto sucedía y no era la ubicación del edificio, sino la profundidad a la que llegaba el constructor. Esta es la diferencia. No la ubicación, sino la profundidad. Ese es el punto. Un hombre que construye sobre la arena es superficial. Son los hombres que construyen hasta la roca los que son profundos. Esa es la imagen que está pintando. Y él simplemente dice esto. Si me escuchan predicar y se van diciendo, qué maravilloso sermón, qué predicador interesante esta mañana, y no hacen nada al respecto, eres superficial. No profundizaste lo suficiente en mi palabra. Pero si te vas y dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Si habiéndonos visto en un espejo, no olvidamos lo que hemos visto, sino que lo ponemos en acción y nos convertimos en hacedores de la palabra y no solo en oidores, hemos profundizado lo suficiente como para construir. ¿No es extraño que los príncipes y los reyes y los payasos y los aserradores y la gente común como tú y yo sean constructores para la eternidad? Y cada uno recibe una bolsa de herramientas, un reloj de arena y un libro de reglas. Y cada uno debe construir en su tiempo una piedra de tropiezo o un peldaño. Estamos construyendo. Cuando te sientas y escuchas a un predicador, estás construyendo. Ya sea sobre arena, simplemente escuchando, o sobre roca al profundizar lo suficiente como para cambiar lo que Dios ha revelado en tu vida. ¿Se dan cuenta de que Jesús en todo este sermón ha estado hablando de sí mismo? Este es el tema de todas las predicaciones. Ya sea que esté predicando doctrina, ética, apologética, Cristo es el tema de la predicación. Y Él fue el tema de su propia predicación. Ha estado hablando del juicio, del camino que conduce a la destrucción, del árbol que caerá y será puesto en el fuego, y de la casa que se derrumbará. Pero, ¿quién es el juez? Ciertamente, yo les diré en ese día, apartados de mí, yo. Pero también se ha venido describiendo a sí mismo como el Salvador, que es el camino que lleva a la vida. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Cómo doy fruto en el servicio del Señor? Si no permaneces en la vida, yo soy la vida verdadera. Y si permaneces en mí, darás fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Y quién es la roca de los siglos? Jesús. Y si profundizo lo suficiente en las Escrituras para encontrar a Jesús, encontraré la roca en la que puedo construir. Son mis palabras, dijo, sobre las que debes construir. Así que terminó el sermón y hubo un gran asombro. No estoy sorprendido, ¿no? Nunca habían escuchado un sermón como ese en toda su vida. Puedo imaginarlos dejando escapar el aliento al final. Estaban asombrados, porque él sabía de lo que estaba hablando. Los escribas predicaban cosas de segunda mano, que cuando Jesús predicaba, sino que cuando Jesús predicaba como quien tiene autoridad.
Era la palabra de Dios que hablaba, porque Él era la palabra de Dios. Y como había dicho Moisés, con esto comencé y con esto voy a terminar. El que no escuche a ese profeta será destruido de entre el pueblo. Amén.